Aquí no hay arrebatado. Aquí está Marte. Clase de la Universidad X. 72 clases. Hechos Mathelein. Capítulos 21 a 26. ¿Listos? Yo, Lucas y Pablo salimos de la triste despedida de Efeso, navegando hacia Rodas, Pátara, Fenicia, Siria, hasta llegar al Líbano. En el Líbano, donde nos quedamos 7 días con los alumnos de esa escuela. Mira cómo las escuelas de Jesús comenzaron mucho allí, ¿verdad? En Palestina, Líbano, Siria, todos los países árabes. Los alumnos, por el Espíritu, recomendaron que Pablo no fuera a Jerusalén. Los alumnos recomendaron a Pablo a través de ¿qué? Espíritu. Del Espíritu. Wow. Revelar. Voy a enviaros en todas las direcciones. Dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De, por el Espíritu, pero equivocados. Es decir, la expresión traducida en tu Biblia por el Espíritu no tiene interpretación mística, como hacen las iglesias. Pero, simplemente, ¿tiene la traducción de qué? ¿Qué quiere decir Espíritu? Inspirado. Intuición. Finalmente, todos los verbos sinónimos. Que nuestra glándula pineal puede producir en la melatonina. Es decir, aquí está nuestra intuición, nuestra inspiración, nuestros sueños, nuestra imaginación, nuestra creatividad. ¿Conseguiste entender lo que dije o no? No confirmes que lo entendiste si no lo entendiste, porque luego os quedáis así y, en realidad, no lo entendisteis. Entiende lo que estoy diciendo. Está dicho así. Los alumnos por el Espíritu recomendaron que Pablo no fuera. Si fuera el Espíritu, entonces tenemos 2 espíritus peleando aquí. Porque un espíritu le dijo a Pablo, ve a Jerusalén, porque quiero que vayas allí, da testimonio. Porque es allí donde terminará tu misión. Y el otro espíritu les está diciendo a ellos que no debe ir. Entonces, ¿hay 2 espíritus? No. Quiero decir, solo este versículo, solo. Los versículos 2 y 3 de Hechos 21. Solo este versículo. Generalmente, para crear una tesis, para refutar algo, necesitamos muchos capítulos. Aquí, un solo versículo. Desmontar. Todo el pentecostalismo y todas las iglesias. ¿Eres inteligente? Si eres inteligente, vas a entender y vas a decir, no puedo seguir más en la iglesia. No, hay manera. Está equivocado. Vas a tener que llevar esta cuestión a tu pastor. Y si eres convencido por él, tendrás que explicar esto aquí. Pide a tu líder que explique eso. Imposible. Y verás dentro de poco que Ágabo va a aparecer y va a suceder lo mismo. Y por el Espíritu de Dios, Ágabo va a decir, no vayas. Pablo dijo, ¿y qué? Yo voy. Entonces, cuando se habla por el Espíritu, es el Espíritu. Profesor, no estoy entendiendo. Lo que tienes que entender es que la Biblia fue truncada. La traducción no es exactamente lo que dicen. Por eso no puedes quedarte ahí, necesitando litros, diciendo Biblia, sagrada, palabra de Dios, que se fastidie el aquio. Yo no estoy aquí, sin aquio. Quiero saber aquí. Está escrito por el Espíritu. Eso es lo que creo, aleluya. Pero no es. Porque por el Espíritu es tan simplemente la inspiración. Es que no tenían palabras para decir allí, por la inspiración, tuvieron una intuición. Los alumnos tuvieron una intuición, los alumnos tuvieron un entendimiento. Es decir, ¿no era obvio que Jerusalén mató a Jesús? Sí. ¿No era obvio que Jerusalén mataba profetas? Quiero decir, estoy sintiendo algo. Entonces, así como vimos que, la mayoría de las veces, la expresión orando era, en realidad, meditando, pensando, reflexionando, hablando en su mente, conectado a Dios y no un ritual de oración mística, como penitencia.
¿Entiendes? Sí, gente, las cosas son hermosas. Cuando te abres para entender, va mucho más allá. Después de 7 días, al despedirnos de la escuela del Líbano, hicimos una reunión muy emotiva en la playa, con los alumnos y sus esposas. Hicieron esa reunión en la playa, allí. Por cierto, frente al puerto de salida. Pasamos también unos días, pasamos también con la escuela de Ptolemaida. Hoy, esa ciudad es la ciudad de Acre, en Israel, que es aquella ciudad de la que hablé, en la serie Mossad de la conquista de los templarios. ¿Recuerdas a los guardianes templarios en Acre? Ahora, es interesante que haya Ptolemaida, Egipto, Grecia. Y aquí, entonces, en realidad, está envolviendo a Jerusalén. Esta aquí es Ptolemaida, saliendo del Líbano y yendo hacia Cesarea. En Cesarea, nos quedamos en la casa de Felipe. El evangelista, otro problema. Otra desgracia. Uno de los 7 que fue elegido para la distribución de alimentos con igualdad social. ¿Por qué problema? Revelaré. Recibisteis de gracia. Regálalo, gratis también. Gran problema para tu iglesia, ¿eh? ¿Ves en tu iglesia? Incorrecto. Diácono. Se equivocan presbítero, se equivocan anciano y ahora se equivocan evangelista. Porque ¿cómo puede un diácono ser evangelista? Nosotros sabemos por qué, porque ningún título eclesiástico está correcto. El diácono fue creado solo para la igualdad social. En ese momento, estábamos distribuyendo mal los alimentos que vimos en las clases anteriores. Ve a verlo. El presbítero fue creado porque Pablo, Bernabé, Silas estaban siendo muy perseguidos, no podían volver a algunas regiones, entonces crearon los maestros locales para no tener que estar viajando siempre a regiones peligrosas donde podían ser arrestados. Es decir, en el momento de persecución, presbítero, anciano, o sea, maestro local. Y no un presbítero en cada iglesia, ni un diácono en cada iglesia, lo cual es ridículo, aún más para servir la cena, con vasitos de zumo de uva. Para empeorar, aún más. Uno de los 7 hombres allí en Hechos 6 es Felipe, que es llamado profeta y evangelista. ¿Cómo puede un diácono ser evangelista? En la Asamblea de Dios, el evangelista es el hombre más importante después del pastor, y el diácono es solo un pobre que cuida de la puerta. Incorrecto. En Dios es amor, el diácono es muy importante porque no quieren dar el título de presbítero. En la congregación cristiana es anciano y solo miembro. Es complicado, ¿verdad? Quiero decir, con esto, vemos el error absoluto de las iglesias, lo que han creado y toman en serio, ¿sabes? Gastan en eso y se reúnen por eso y organizan encuentros. Pensáis que esto es poco, pero las iglesias gastan fortunas en convenciones. Cada iglesia organiza fiestas de convención que no os podéis imaginar. Idea. Colocan siglas y hacen convenciones en las que gastan fortunas, en flores, con ornamentos, con cortinas, con música, trayendo predicadores, pagando cantantes, haciendo esos adornos, esos arreglos, traen al gobernador, traen al alcalde y hacen esa fiesta para la unción de los nuevos pastores, unción de los nuevos presbíteros, unción de esto y aquello. ¿Sabes? Todo mal. ¿Sabes que está mal? Todo mal. ¿Por qué en la Biblia este hombre es tanto diácono como evangelista? Evangelista, porque simplemente sale a hablar del Evangelio. No es un título. Evangelista es cualquier persona que salía mucho para hablar de la verdad. Y. No era llamado apóstol, porque no es uno de los que viajaba. Más bien, enviado por la iglesia como maestro enviado. Y no es presbítero, porque no es local. Esas son configuraciones de aquel momento que las personas hoy en día crean estas cosas. Es que, para empeorar aún más, Lucas sigue diciendo que las 4 hijas solteras de Felipe enseñaban la verdad.
Y las iglesias, como el Tabernáculo de la Fe, la Congregación Cristiana y otras, prohíben a las mujeres enseñar, siendo que aquellas eran profetisas. Profeta en el original es profetisa, predicadoras. Predicadoras en el sentido de dar un sermón, en el sentido de hablar, dirigir la palabra. Ellas predicaban, ellas oraban, orar, hablar, todo lo mismo. Hablar, hablar de parlamento. Bla, 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 bla. Hablaban las 4 hijas solteras. Tu Biblia dice virgen, no es virgen, es soltera. Entonces, Pablo y yo nos encontramos con el visionario Agabo. El profeta, un hombre que acertaba predicciones. ¿Recuerdas que dijo que habría hambre y sucedió? Sí, entonces era un hombre que acertaba predicciones. ¿Y cómo es que acertaba? Porque era sabio, porque tenía visión, entonces aquí lo llamamos visionario. Al venir a nuestro encuentro, tomó el cinturón de Pablo y, atándose las manos y los pies, hizo toda una poesía, la propia profecía, bien presentada. Lo tomó allí. Pásame tu cinturón, Pablo. Pablo se quitó el cinturón. Mira, ¿ah? ¡Puy! Se ató las manos y los pies delante de todos y dijo, así dice el Espíritu, Espíritu de Jesús. De esta manera, los judíos atarán al dueño de este cinturón en Jerusalén y lo entregarán a los romanos, así como hicieron con nuestro Maestro Jesús. Y todos empezaron a llorar, empezaron a llorar, empezaron a llorar. O si hoy sería ahora es Dios, aleluya, aleluya. Incluso yo, Lucas, imploramos que Pablo se detuviera allí, hasta Lucas creyó, y no subiera a Jerusalén, porque este hombre dice que habrá hambre y acierta. Los vaticinios que tiene, los acierta. Sin embargo, el profesor Paulo, con sabiduría, respondió, ¿por qué estáis llorando? Y, con eso, partiendo mi corazón, estoy listo, no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén, así como murió mi Maestro Jesús. Es decir, ¿dónde está el espíritu? Un espíritu dice que no debe ir, el otro espíritu dice que debe ir. ¿Y entonces hay pelea de espíritus? Entonces, cuando todos vieron que no convencerían a Paulo, aceptaron el destino elegido por él, revelaron. Yo soy la vida que vence a la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo se hace para entender todo esto? Mira, la sabiduría es mayor que la profecía. La predicción de agua, una vez más, falló. Estaba en lo cierto, sin embargo, no es porque lo diga la inspiración de alguien bueno que debamos seguir ese misticismo. Tonto. Así como la intuición de la madre puede estar en lo cierto. Pero el hijo quiere vivir eso o debe vivir eso. Así también, la inspiración de alguien puede estar equivocada o incluso correcta, no significa que deba ser obedecida ciegamente, es lo contrario. Y, en ese caso, había una verdad mayor, ¿no es así? La intuición es pequeña frente a la verdad. ¿Qué es la intuición frente a la verdad? Entonces, yo hice una comparación aquí con la madre, que muchas veces dice, mira hijo mío, mejor no te cases, vas a sufrir. Pero ¿quién dijo que sufrir no es bueno? ¿Y quién dijo que pasar por esas cosas no es bueno? Y solo porque ella sufrió, quiere ahorrar al otro de sufrir. ¿Y quién dijo que sufrir no es bueno? Es la vida. Estamos vivos, vivos. Vivos, sufren. Entonces, muchas veces, la intuición está en lo correcto. No estoy hablando del caso de una madre que está salvando a la hija de casarse con un sinvergüenza. Pero, muchas veces los padres quieren, por intuición, proteger a los hijos de lo que no sirve de nada proteger. Ahorrarles de aquello que es obvio, de aquello por lo que todos tenemos que pasar. Yo, Lucas y Pablo, nos quedamos con los alumnos de Cesarea, pasando por la casa de Manasés. Uno de los primeros alumnos de Jesús, que era de Chipre. Es interesante que este hombre de Chipre fue uno de los primeros discípulos, probablemente uno de los 72. Y él solo es mencionado, ahora,
Pasaron por su casa, era un alumno decano, alumno de los primeros, de los más antiguos. Llegamos, por fin, a Jerusalén y fuimos recibidos con fiesta. Pablo se encontró, ¿sabes con quién? Con aquel que terminó allí. Hechos 15, ¿recuerdas? Uno de los 3 profesores principales, Tiago, y todos los maestros de Jerusalén. Pero, cuando Pablo escuchó a Santiago, a un místico, religioso, insistente en los pasajes del Antiguo Testamento, diciendo aquí es interesante, porque muy probablemente aquí Pedro está preso o muerto. Es porque Hechos 28 son 28 capítulos. Es un resumen de su historia, así, del año 33 al 66. Son 33 años de resumen en 28 capítulos. Aquí, muy probablemente, Pedro murió o está preso, porque se puede ver que Pedro no es mencionado. Entonces, cuando él regresa a Jerusalén, solo se encuentra con Santiago. Es Santiago quien está al mando. ¿Y adivinen quién es Tiago? Místico, legalista. Creo que él olvidó todo. Así, es una persona de bien, pero aún no entendió la gracia de Jesús. Aquí, muchos judíos son alumnos. Mira lo que Santiago va a decirle a Pablo. Y muchos estudiantes son judíos, celosos por la Biblia. Sin embargo, ¿han oído que usted enseña la nueva Biblia? ¿Recuerda Hechos 15? De la gracia de Jesús para todos los no judíos, y están confundidos. Ahora que saben que usted está en Jerusalén, ¿no sería mejor unirse a ellos? 4 hombres judíos que hicieron un voto bíblico y participar con ellos en los ceremoniales, en los rituales de purificación, allí en el templo y pagar para que ellos, en sus cabezas y así, ya das la ofrenda que tienes que dar, según la Biblia, entonces no se escandalizarán tanto con la libertad que dicen que enseñas. Es más o menos así, para que lo entiendan. Es como si aquel fuera a Brasilia, Sao Paulo, y llegara allí. Y alguien, muy antiguo del 10º, que nunca entendió bien el 10º, un líder importante, dijera: profesor, aquí la gente no está consiguiendo desistemizar y desmitificar. Todavía creen que Dios interviene, todavía creen que tienen que suceder algunas cosas que tienen cierta importancia en los viejos testamentos. Entonces, todavía oran, algunos participan de la cena, algunos ayunan, algunos bautizan. ¿No sería mejor que usted se bautizara con ellos, o realizara su bautismo, o cenara con ellos, o rezara con ellos, o ayunara con ellos, o fuera a la iglesia con ellos, para no escandalizarlos? Usted sigue haciendo lo que hacen los otros estados, de la manera correcta, pero solo aquí, para nosotros, que aquí es más difícil. Aquí. La gente todavía es muy mística, la gente aquí es muy sistemática, muy tradicionalista. Pablo dice: Santiago, te olvidaste del gran simposio en el que decidimos la nueva Biblia. De hecho, fuiste tú quien redactó, habló, transcribió, puso a votación, votó. ¿Y no era según el Espíritu de Jesús? No hablo. No, no me estás entendiendo, Pablo, no me estás entendiendo. Todo lo que se decidió debe continuar para los no judíos. Tu trabajo es hermoso. Sé que Dios te llamó para el mundo. Sin embargo, aquí en Jerusalén es diferente. Entonces, para no escandalizarlos, ¿no sería mejor que cedieras? Disforia. Qué difícil, ¿verdad? ¿Sabes lo que va a hacer Pablo? Es increíble esta historia. Esta historia es fascinante. Al día siguiente, Pablo volvió a practicar el Antiguo Testamento judío, cediendo por un tiempo, participando en el ritual de purificación con ellos, parando sus cortes de cabello como ofrenda. Se rapó la cabeza con ellos. Hizo el voto bíblico, realizó la ceremonia. Fue al templo, al patio, para concluir los cultos de purificación que se realizaban en una campaña de 7 días. Fue 7 días al templo, como el antiguo fariseo, como solía hacer antes, volvió a hacerlo, a petición de Santiago, por causa de aquellas 4 personas.
y para que todo el mundo en Jerusalén viera su capacidad de flexibilidad, de neuroplasticidad, de excedencia, de concesión. ¿Recuerdas? 1 Corintios 9, a los que tienen ley, legalista, a los que tienen sal, me fingiré desalado. Pablo sabía que todo eso no funcionaría, pero quería demostrarle a Santiago que ceder a los religiosos era inútil. Me gustaría mucho ver la cara de Pablo, pero principalmente la de Santiago. Es una de las cosas que voy a pedirle a Dios en la reprogramación. Por cierto, yo mismo voy a tener ese poder. Vuelve al fotograma. Año. Probablemente 60, 61, 62, 63, 64. Después de Cristo. Y muéstrame la cara de Santiago. Quiero mucho ver la cara que puso Santiago con lo que va a suceder ahora. Es triste, ¿verdad? ¿Te das cuenta de cuál es la estrategia de Pablo? Volvió al sistema como trampa para los bíblicos. Y solo ahora Santiago entendería todas las cosas. Pero, en realidad, más profundo que eso, Pablo está como Jesús, suicidándose, entregándose a propósito en manos del sistema. Porque Pablo sabía que, al hacer eso allí, culminaría en su desgracia. Porque eso no iba a ser visto como una concesión en la pobre visión de Santiago. ¿Oh, Santiago? Y vamos a entender eso mejor allí, en Gálatas 1. Cuando lleguemos a Gálatas 1 y 2, entenderemos este día aquí. Recuerden esto. Sucede. Parece que es inteligente. Pero esto aquí culminó en la muerte de Pablo. Es grotesco decir. Pero Tiago aquí se compara a Judas. Claro, Judas, un traidor, sin comparaciones en ese aspecto de la integridad. Tiago era un hombre íntegro, pero por causa de la tontería, así como por causa de la tontería de Judas. Y ligado a la Biblia y al sistema, Jesús murió por la tontería de Tiago, Paulo murió. Pero, claro, menos mal, la culpa no es toda de Tiago, porque el propio Paulo quería. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes que el celo por la Biblia, ceder a las Biblias, solo generó desgracia? 7 días después de los cultos y purificación, todos los días yendo al patio del templo, ya no para enseñar la verdad, sino para hacer lo que ellos hacen, orar, ayunar, diezmar, ofrendar. Algunos religiosos, incluso viendo a Paulo participando del templo y de los rituales, momentáneamente gritaron. Allí, hacia el 7º día, se dieron cuenta de que era él. Y alguien se levantó y comenzó a gritar, hermanos, no pueden caer en la trampa de este hombre. Él está fingiendo participar de los votos, de los cultos, de la purificación, porque, en realidad, él enseña en todas partes contra la ciudad santa, contra la Biblia, al delta que Jesús pasó, y contra el templo, la casa de Dios. Y está aquí falsamente entre nosotros. ¿Sirvió de algo? No. Quería tanto ver la cara de Santiago. Quería mucho mirar la cara de Santiago en ese momento. Este hereje llega al punto de traer incluso a griegos, paganos liberales dentro del templo santo, dentro de la casa de Dios, en el altar del Señor. Esto no lo voy a contar, porque ya lo conté aquí. Resulta que había un griego que estaba allí, Trófimo. Y se confundieron y pensaron que estaba con Pablo. Y, en realidad, Pablo ya había hecho eso otras veces, pero esta vez no. Y al final, la culpa recayó sobre él. Pero sí, es verdad que Pablo predicaba todo eso y enseñaba todo eso. Es verdad. Y entonces, el número de fieles aumentó al escuchar todo este alboroto. ¿Quién está haciendo el alboroto? ¿Quién está haciendo el alboroto?
Ayer lo mostré aquí, las iglesias allá en el chamán de Alborotador, ¿recuerdas? Agarrando a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, es decir, fuera de la puerta, porque él estaba dentro, estaba en el patio. Luego está el pórtico. Inmediatamente, las puertas fueron cerradas. Estaban golpeando a Pablo, frente a la iglesia, frente al templo. ¡Qué bendición! De la oración, del ritual, del ayuno, fueron al golpiza. Pero el comandante militar reunió a oficiales y soldados para detenerlos. Cuando el comandante militar vio que podían matar a un hombre sin juicio, fue allí y lo detuvo. Esposó a Pablo con 2 cadenas y al ver que los fieles estaban divididos, porque preguntó qué tenían contra él, sobre qué había hecho de criminal, ordenó que lo llevaran al cuartel de la policía. En el mismo camino. En el camino, incluso con la policía o protegiendo. Los fieles golpeaban con tal violencia, incluso en las escaleras. Es decir, desde la puerta de la parte externa le iban golpeando. Y los soldados intentando proteger. Hasta cuando estaba subiendo las escaleras del cuartel. Y los fieles gritaban, acaba con él. Es muy Jesús, ¿verdad? Ocurrieron las mismas cosas que le sucedieron a Jesús hace más o menos unos 33 años, unos 30 años atrás. Los fieles gritaban, acaba con él. Cuando los soldados estaban logrando meterlo dentro del cuartel, Pablo preguntó al comandante, ¿puedo decirte algo? Entonces el comandante dijo, ¿hablas griego? Oye, ¿no fuiste tú el egipcio que inició una revuelta llevando a 4.000 asesinos al desierto? Preguntó el comandante. Pablo dijo, no. Soy judío, ciudadano de Tarso, y le pido permiso para hablar con el pueblo y defenderme. Habiendo recibido permiso, sobre todo porque el comandante estaba curioso por saber el porqué de aquello, Odo se levantó en la escalinata, pidió silencio para hablar, como era costumbre. La multitud guardó silencio, principalmente porque comenzó a hablar en arameo, en su lengua. Es evidente, ¿verdad? Pablo fue criado en arameo. Judíos, fieles del templo, escuchen, por favor, mi defensa. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Y esa Cilicia, gente, es la parte más importante, el distrito más importante de la región. Pero criado en esta ciudad, Jerusalén. ¿Dónde fue criado? Jerusalén. Fue instruido rigurosamente por Gamaliel. Mencionó ese nombre y todos lo recuerdan. Nombre importante del templo. En la Biblia, constitución de nuestro país. Siendo tan celoso por Dios como cualquiera de ustedes hoy. Perseguía a los alumnos de Jesús hasta la muerte, arrestando tanto a hombres como a mujeres, pues yo trabajaba para los líderes de ese tiempo. ¿Puedes imaginarlo señalando? Trabajé para los líderes de ese tiempo. Puedo incluso imaginarlo diciendo así, trabajé más contra la iglesia de Dios que Herodes. Perseguí más a la escuela de Jesús que el propio Herodes. Yo soy aquel que cuide de las ropas de los líderes de ese tiempo para que, con los brazos libres, pudieran apedrear al gran sabio Esteban. Aquí queda claro, ¿verdad? Queda. Es decir, él dijo, dame tu ropa, tu capa, dame tu chaqueta, dame tu blusa, dame tu traje, dame aquí, deja que yo lo sostenga. Ahora, apedrea, para que la pedrada fuera. Para que la pedrada fuera eficiente aquí, ¿verdad? Es como jugar al billar con chaqueta. No puedes jugar, hacer el tiro. Con chaqueta nada puede estorbar los brazos, ¿verdad? Los brazos tienen que estar sueltos, ¿verdad? Para que la piedra sea mortal. Es el Dios. Y aquí él menciona a Esteban. Mira cómo menciona a Esteban en uno de los viajes de persecución. ¡Qué lindo! Una fuerte luz del cielo me cegó.
y escuché a Jesús llamarme. Revelación de Pablo. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Ah, qué cosa tan linda, gente. Entonces, justo cuando salí del sistema religioso para seguir a Jesús, todavía estaba perdido. E incluso vine aquí a este templo a orar, preguntándole a Dios qué hacer. Eso no había sido revelado en ningún momento. Nadie había revelado eso. Voy a explicarles. Hechos 9. Jesús se le aparece en el camino a Siria. Él se queda en Siria, enseña la verdad. ¿Enseña la verdad? No, él está entendiendo la verdad, asimilando la verdad, dando testimonio de lo que vio en el camino, nada más. Hasta entonces, él todavía estaba en proceso. Él regresa a Jerusalén para intentar encontrarse con los maestros, se encuentra con ellos, se presenta ante ellos, lo reciben a través de la intermediación de Bernabé, ¿recuerdas? O Levita. Y en esos días que llegó a Jerusalén, lo primero que hizo después de encontrarse con Pedro, Santiago, Juan y Bernabé fueron al templo. Porque él es un ex rabino, es un ex juez, fue criado toda su vida en la iglesia. Regresó al templo, fue a orar en el templo. No fue a enseñar en la hora de la oración, fue realmente a orar. En una costumbre judía. Él estaba así, no sé qué hacer. Y él dijo, Dios, ¿qué hago? Y él dijo que allí en el templo, mientras estaba orando, porque él todavía estaba en desistemización. Una voz me dijo aquí en su templo, sal de este templo rápido, pues los fieles no creerán en tu testimonio. Y te llamé para ir al mundo, a las naciones, a los paganos. Oh, el gentil. Increíble, ¿verdad? Quiero decir, Dios habló con él allí en el templo y dijo, mira, estás aquí pensando que estás en un buen lugar, pensando que es tú. ¿Sabes cuánto es revelador esto, Altair? Esto es muy revelador. Osmar, esto aquí revela lo que las personas hacen cuando salen del sistema. Yo pasé por esa fase de pensar, estoy seguro aquí, aunque esté equivocado, es aquí. Y, de repente, ¿sientes en tu corazón la voz que dice, ¿piensas que la gente aquí te ama? ¿Piensas que aquí eres amado y entendido? Las cosas que vas a empezar a decir a partir de hoy. No vas a ser amado y entendido aquí, estás en peligro. Qué lindo, ¿verdad? Es muy terrible saber todo esto, y es una confesión de él, así. Impresionante. La multitud escuchaba a Pablo hasta que dijo eso. Hasta que dijo que iba a los paganos, que Jesús lo llamó para hablar a los paganos. ¿Ves que el problema no es Jesús? Es el ego. Ese tal Jesús, que ni siquiera sé bien, que estuvo aquí hace 30 años, que mataron, no me entusiasma. ¿Es rabino? ¿Era rabino? ¿Era de la ley? ¿Era de la Biblia? Entonces está bien. ¿Era pastor? ¿Era sacerdote? Está bien, que Dios lo bendiga. Pero cuando escuchó que ese tal Jesús mandó enseñar a los que son de fuera, quiero decir, salvación para nuestros enemigos, para los samaritanos, para los publicanos, para los sirios, para los fenicios. No. Hasta aquí escuché, ahora, de aquí en adelante, no puedo más. Entonces levantaron la voz y gritaron, quiten a ese hombre de la faz de la tierra, no merece vivir. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿hay algo que les haga recordar a Jesús aquí? Muchas cosas. Y sabes que incluso cuando Jesús estaba en ese ir de aquí para allá, con Pilatos, ¿recuerdas? Que a veces, frente al judío, a veces escondido. Exactamente eso sucedió. En la escalera, en la terraza, en el salón. Algunos subieron las escaleras detrás de él, pasaron por la policía y se quitaron la ropa con violencia. Cuando escucharon eso, se quitaron la ropa con violencia. Es tanta violencia que no lo puse aquí, pero tu Biblia dice así,
que llegó a levantar polvo. El comandante ordenó que Pablo entrara en el cuartel y fuera interrogado y azotado. Pero cuando un jefe militar fue a esposarlo nuevamente, para comenzar, los azotes, Pablo, que siempre tenía unas bajo la manga, el último, intentó ejercer el derecho que funcionó. ¿Recuerdas la última vez? ¿Tenéis el derecho de azotar a un ciudadano romano sin que haya sido condenado? Lo intentó de nuevo, ¿verdad? Mientras pueda usar esto aquí, lo usaré, ¿no? El comandante militar se acercó nuevamente y dijo, ¿tienes ciudadanía romana? Y a duda. Tuve que pagar un precio elevado por mi ciudadanía. ¿Sabes cuánto pagué para ser ciudadano romano? ¿Sabes lo que respondió Pablo? Pablo caro, ¿eh? La tengo desde que nací. Así es. La tengo gratis. Ah, entendió que era de familia romana. Entonces, los soldados se apartaron, el comandante y los jefes militares alarmados lo soltaron inmediatamente. Entonces, lo condujeron hasta los líderes del templo en el Sanedrín, para que, como siempre hacían, dejaran que ellos resolvieran el sistema que resuelve y decide qué hacer con él. Aquí lo ves así. Todavía no tienes el nombre del comandante. Dentro de poco tendréis el nombre del comandante. El comandante, él. Parece que simplemente no quería problemas para él, igual que Pilatos, y lo dejó. Y este comandante del que voy a hablar, ¿quién es? Él actuó igual, Pilato. Porque, por más que lo está llevando allí al Sanedrín, pero lo está llevando solo porque el mecanismo judicial es ese, el modus operandi inevitable. Entonces, vamos a llevarlo allí para que puedan vaciar su salida, desecharlo. Igual que hizo Pilatos. Recuerda que Pilatos dijo así, dale una paliza. Entonces Jesús estaba ensangrentado y Pilatos dijo, ¿están satisfechos? Basta. ¿Puedo mandarlo a casa? Lo mismo aquí, lo llevaré. Allí recibirás una paliza. Pero irás a casa. Y se acabó. Solo que, cuando este comandante militar venga, ahí va el portugués correcto, venga, ¿qué? Es, odio este venga. Venga que realmente es. Pablo está. Para morir en manos del Sanedrín, él tendrá que intervenir y salvar a Pablo de manera secreta. Entonces, es muy interesante que el camino de Pablo tiene la escalera, tiene la multitud, tiene otro Pilatos. Todo sucede de nuevo. Entonces, sabes que aquí hablamos mucho de Dark, de Ouroboros, pero ¿qué es el Dark y Ouroboros dentro del Evangelio? En realidad, es la prueba de que estás en el camino. Va a suceder de nuevo. Va a suceder de nuevo. Si no tienes esto, de nuevo en tu vida, claro, en otro contexto, en otra situación, estás en el camino. Hechos 23. El líder principal del templo, Ananías, ahora ya no es Caifás ni Anás, pidió que Pablo comenzara con su defensa. Ellos debían haber muerto, ¿no? Que ya son 3 décadas después. Liderazgo presente del templo, sepan que mi conciencia está tranquila, porque siempre he cumplido con mi deber para con Dios. Entonces, la defensa de Pablo comienza así. Y es interesante porque en el mecanismo, en el rito judicial, siempre es el acusado quien comienza a hablar. Y algo que encuentro interesantísimo es que tenemos aquí, acabo de decir, la democracia de Brasil tiene solo 30 y pocos años, pero está muy atrasada. La humanidad, ¿sabes? La Iglesia Católica, si eres católico, tienes que saber esto, fue ella la que atrasó a toda la humanidad. Estamos 1900 años atrasados. ¿Por qué? Porque en esos días, aquí en Roma, que no era una Roma papal, sino una Roma imperial, ya existía. Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, Senado. La palabra iglesia significa asamblea, significa congreso.
existían oradores, existía abogado, juez. Una democracia perfecta, constitución, reglas, todo en orden. Distrito, gobernador, elección. Y es curioso que han pasado 1900 años y ha empeorado. En esa época estaba mucho más organizado judicialmente, socialmente, políticamente que hoy. ¿Y de quién es la culpa? De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica asumió el Imperio Romano y retrasó al mundo en el imperio de las tinieblas. Quienes nos liberaron fueron los iluministas que vinieron y dijeron, basta, basta de estupidez, de tonterías. No es así, es una locura, gente. Lo que estoy diciendo es serio, muy serio. Y, en realidad, quienes nos liberaron fueron los antiguos romanos, que tienen la Roma imperial, la Roma papal y ahora la Roma científica. ¿Quién es la Roma científica? Es Inglaterra, Alemania, Francia, que son los antiguos romanos que ahora, en estas nuevas naciones. Allá por el 800. Anuncio. Creadas por Carlomagno, estas nuevas naciones son las que en una nueva Roma nos están liberando de esta otra. Roma dominada por la Iglesia. Es decir, en nombre de Jesucristo, ¿qué hizo el Vaticano? Retrasó a la humanidad. Porque aquí las cosas estaban organizadas. ¿Sabes? Organizadas. Vamos más allá. Entonces él comienza así. Defendiéndose, existe una orden judicial, no, que va muy bien. Al terminar de decir eso, el líder del templo hizo un gesto, Ananías, pidiendo que le golpearan en la boca. Entonces, es decir, mira lo que dijo, tengo mi conciencia tranquila. Y cumplí con mi deber para con Dios. Ananías miró a los otros líderes religiosos que estaban allí abajo, debajo del estrado, hizo así. Le golpearon en la boca, le dieron una bofetada a Pablo. ¿Y os acordáis de Jesús o no? ¿Es igual o no, verdad? ¿Va a suceder de nuevo o no? Recibió una bofetada en la boca, herido. Revoltado, ¿verdad? Revoltado, se limpió la boca, miró a Ananías y dijo, Dios te dirá. Dejé de decolorarme. ¿Por qué dejé de decolorarme? Esa expresión que mencioné aquí, que es en el sentido de hipócrita, ser poco encalado, pintado con cal, pintado con azúcar, todo, blanquito, dulcecito, bonito, pero en realidad es un falsario. Porque, en lugar de juzgar, conforme a la Biblia, la usa para herirme. Es decir, estás ahí como un juez de la Biblia. ¿Por qué no la usas para hacer lo que es correcto? ¿Por qué la usas para maltratar a las personas, para usar la violencia? Y fue lo que Jesús también dijo. Los líderes que lo golpearon dijeron, ¿quieres recibir otra vez? ¿Vas a respetar al líder del templo o no? Porque también, Pablo, por primera vez, veo a Pablo. Creo que la bofetada dolió mucho. Creo que lo que más irritó a Pablo aquí, ¿sabes qué fue? Él es un hombre muy culto, muy elegante. Lo que le dolió fue no poder empezar a hablar. Tu palabra es contigo. Cuando empieza mi conciencia, está tranquila, para la boca. ¿Qué es esto? O pared blanqueada. Puedes dejarla hablar, ya fue. Puedo hablar. Y entonces, ¿cómo lo llamó pared blanqueada? ¿Dijeron que iba a recibir otra vez? Yo también soy hijo de fariseo, pero sigo al maestro que ustedes condenaron a la pena de muerte en este Sanedrín. Pero él resucitó. Cuando dijo que es hijo de fariseo y mencionó que Jesús resucitó, creó dos confusiones. ¿Por qué? Al decir eso, surgió una violenta discusión. Porque él era hijo de fariseo y había sido uno de ellos, y también porque muchos fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Tienes que entenderlo así. Quizás haya gente mirándome y diciendo, el Señor no está entendiendo, porque no sabían quién era Él. ¿Por qué todo el tiempo tienen que estar contando sobre Esteban? Gente, son 30 años después. La mayoría de los jueces allí no son los mismos. Si hay alguno allí, está muy viejito. Eran otros diputados, otros senadores. Otra comisión, no había internet. Entonces, en el momento en que se reveló, Pablo no andaba contando glorias. ¿Sabes? Ciudadanía romana, fariseo, fanático, él dejaba la gloria para el momento adecuado. El honor que fue aplicado, lo hizo a propósito. Él habló, ya que es así. Ya que veo que cada vez que hable aquí me van a dar un puñetazo.
Entonces, voy a causarles una confusión. Y mira la inteligencia, mira la sabiduría. ¿Qué hizo él? Dos temas que sé que se matan entre ellos. Porque ya conozco a este grupo, dos temas que estoy seguro de que se matan, que se pelean. Primero, fariseo y segundo, resurrección. Mientras algunos pastores o sacerdotes, ¿entiendes? Rabino, no importa. Decían, ¿y si este hombre es de Dios? Porque entonces cuando él dijo, soy hijo de fariseo, otros querían golpearlo hasta el punto de que el comandante militar tuvo que sacarlo de allí para llevarlo de nuevo al cuartel romano, porque la violencia era tanta que parecían querer despedazarlo. Así lo dice tu Biblia. Querían arrancarlo en pedazos. Quiero decir, es una exageración allí solo para mostrar. No sé si es exageración o no, lo harían de verdad. Digo exagero, porque es difícil hacer eso con la mano, pero no que ellos no quisieran. Pero mira, entiende bien una cosa. El comandante militar está interviniendo. ¿Es un Pilatos o no, verdad? Sí. ¿Es un Pilatos en la vida de Pablo o no? Sí. Él está mirando y diciendo, ¿vamos a matarlo aquí ahora? Vamos a volver al cuartel por la noche, el Espíritu de Jesús. Y, cuando se dice así, no es una visita de un ángel. Es el Espíritu de Jesús dijo, dentro de su conciencia, está hecho. Ya has testificado en Jerusalén, ahora haz lo mismo en Roma. Es decir, empiezas a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es? ¿Eso de escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios en el sentido de dentro de él, imagina, una cosa que tenéis que entender es lo siguiente, casi nadie que me está escuchando aquí alguna vez ha sido misionero. En la vida, casi nadie que me está escuchando ha sido de una misión policial civil, especial o militar para entender qué es eso, para entender qué es estar en el campo en nombre de algo serio y dar la vida por ello. Te mantienes siempre sensible, siempre a flor de piel. No es como nosotros aquí, que nos quedamos imaginando. Allí no hay imaginación, allí es encarnación. Aquí solo imaginamos, allí ellos encarnan. En la GT sabréis qué es eso. En la GT sabréis lo que ya no vais a imaginar, vais a vivir. Es decir, ahí entenderás que estás sintiendo a Dios todo el tiempo. Es decir, estás allí por la noche, ya sabes, herido, preocupado, pensando. Sabes, en esos mismos días de Pablo, en el mismo molde. ¿Qué pasó Dios Jesús? Él se quejó con los discípulos de que se sintió abandonado y tan triste. Él dijo, si es posible, pasa de mí este cáliz. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Es decir, en ningún momento está escrito aquí que Pablo dijo, yo quería tanto no pasar por esto. En todo momento ves a un Pablo diciendo, quiero pasar por esto, después de eso vas a morir en Jerusalén. Voy a morir en Jerusalén. Ahí están los otros hermanos en la playa, ¿recuerdas? ¿Recuerdas a los alumnos de la playa? Los alumnos de la playa dijeron, no vayas allí, vas a morir, quiero morir. Parece que Pablo es más fuerte que Jesús, el propio Dios encarnado, pero no es eso. En realidad, la debilidad está aquí. La fragilidad humana está aquí. Por la noche, dentro de su corazón, vino el está hecho. Cumplí mi misión en Jerusalén, ahora voy a terminar en Roma. Porque el gran deseo final es ¿qué? Es llegar allí al imperio de Washington. Es decir, ¿quién manda en el mundo? Granada. Quiero llegar allí. Quiero poner a Jesús en el corazón del mundo. Ahora también voy a llegar al emperador. Ya que es para morir, vamos a morir. Poniendo a Jesús en Europa. Por la mañana, más de 40 fieles y líderes del templo comenzaron una huelga de hambre. Hasta que Pablo fuera muerto. No vamos a comer ni beber hasta que él muera. Necesito decirles lo que va a pasar o no, van a tener que morir de hambre. Porque hasta que Pablo muera, pasarán tantos años. Él va a estar preso tantos años. Mira, si se ven como son mentirosos, porque si realmente se quedaran sin comer, habrían muerto. Todo. Habría hecho un favor a la humanidad. Algunos líderes
Decían, si vuelvo a comer mientras Pablo esté vivo, seré maldecido por Dios. ¿Sabes que en esos tiempos, Herodes, Malafayá, Feliciano, ellos lo hicieron? ¿Huelga de hambre? No. Recuerdo eso, hacían huelga de hambre. Si vuelvo a comer mientras Pablo esté vivo, seré maldecido por Dios. Mira lo que decían. No vamos a comer más. Solo volveremos con él cuando muera, porque entonces, cuando muera, comeremos. Si no, seremos maldecidos y moriremos. Que Dios nos mate. Que Dios nos mate si volvemos a comer. Solo faltaba que dijeran así. Hereje. Bueno, es hereje muerto. Dios mío, Cleris. Y es, ¿no? Pero Lucas, el autor de este libro, sobrino de Pablo, por primera vez, Lucas, habla de él abiertamente. Hijo de su hermana, tuvo conocimiento de esta conspiración el joven médico Lucas. Sobrino de Pablo. Y contó todo a Pablo y al comandante militar. Convencido por el joven Lucas, que tenía gran oratoria. El comandante dijo, gracias, pero mantén esto en secreto. Quiero decir, mira, ¿cómo es Pilato? El comandante con amistad. Amistad con Lucas, escondido. De los líderes del templo, intercediendo. Es otro pagano, es otro no religioso. Ayudando en este momento difícil. ¿Es verdad o no, verdad? Es hermoso eso. El comandante militar pidió el exagerado absurdo. De 200 soldados. Mira la importancia de Pablo. 70 jinetes. Y 200 lanceros para proporcionar y monturas para Pablo y llevarlo a salvo. Hasta el gobernador Félix también envió una carta de recomendación diciendo que se trataba de un ciudadano romano que le acompañó. ¿Por qué todo esto? Porque existían conspiraciones que Lucas contó de emboscada. Una de las ideas era llevarlo al gobernador y en el camino lo atrapamos y matamos. Y él había visto que Pablo fue golpeado en la calle, en la escalera, subiendo al cuartel, bajando. Casi lo despedazaron allí dentro del Sanedrín. Quiero decir, él vio de lo que eran capaces, ¿verdad? No es así. No se puede jugar con eso. Entonces, con esta carta de recomendación, Pablo llegó al gobernador Félix. Y lo escuchó. Pablo, tu audiencia conmigo solo ocurrirá después de que la denuncia de los líderes del templo judío lleguen a mí y yo entienda de qué te acusan. Entonces, Pablo fue mantenido bajo custodia en el palacio de Herodes. Hechos 24. 5 días después, y yo me pregunto si los hipócritas del templo estaban en ayuno hasta ahora, ¿verdad? ¿Será que estuvieron 5 días sin comer esperando la muerte de Pablo? Lo sé o no. ¿El trámite judicial? Lo dudo. Los líderes del templo, junto con el abogado del templo. Sí, tu Biblia lo dice claramente. El abogado del templo. Había abogado en el templo. Incluso había capitán del templo, si recuerdan, Alejandro. Había capitán del templo y había un abogado que se llama Tértulo. Incluso me da su nombre. Mira ahí, doctora Teresina. Tértulo presentaron al gobernador sus acusaciones contra Pablo. Quien comenzó hablando fue el abogado de la iglesia. ¿Quién comenzó hablando? Fue el abogado del templo. ¿Es una locura o no? Entonces te pregunto, ¿estaba organizado o no? ¿O excelentísimo? Voy aquí, voy a entrar en la historia. Vamos a encarnar esta historia aquí. Mira cómo actúa el abogado del templo. Ustedes saben muy bien que estuve ahora en Vitoria y el abogado me envió correo electrónico, su correo electrónico. Está aquí guardadito en mi carpeta. Amenazando, indirectamente, a mí. Abogado de la iglesia, amenazando indirectamente, sería mejor que estas cosas. Desapareció. Ustedes deben recordar también al abogado.
de la doctora Sol, de la apóstola Sol. Ustedes deben recordar también de otros abogados que ya me han molestado, fiscales y amenazas de bola de nieve y todo lo demás, y otras iglesias. Siempre la misma historia, ¿no es así? Aquí, mira. Oh excelentísimo gobernador Félix, usted nos ha traído un largo periodo de paz durante su gobierno. Y nuestra nación nunca ha estado tan próspera como en su gestión. Son astutos, ¿verdad? Son listos. Revelar. Lo dices, aterrador. Yo y el Padre somos uno. Sin embargo, para no tomar más de su tiempo, yendo directo al grano, le informamos que este hombre es un perturbador del orden social. Por todas las ciudades por las que pasa, mira la oratoria. No queremos tomar su tiempo. Yendo directo al grano, él es un perturbador. El hereje Pablo es la principal cabeza de la secta, de los cristianos, es decir, de las escuelas de Jesús. Eso está en su Biblia. Pablo es el líder principal de la secta. Entonces, mira qué interesante. Jesús fue arrestado así, Pedro, así, Pablo, así. Jesús, Pedro, Pablo, nadie nunca llamó a otro hereje, herejía y secta. ¿Quién hace eso? El sistema. El templo. Tu iglesia hoy pertenece al sistema. No, mi iglesia no pertenece al sistema, mi iglesia pertenece a Jesús. Lo demuestro porque va a suceder de nuevo, ya está sucediendo de nuevo, así como fue, es, será. Tu iglesia llamó a aquel hereje, llamó a la secta, llamó a grupos que no pertenecen sectas. Quiero decir, es la misma historia, la misma cosa. Entonces, este versículo en tu Biblia, esto aquí es un versículo. Él deja. Solo él, aquí. Mira, clarísimo. ¿Quién era Pablo en la visión del sistema? El líder de la secta de los cristianos, de Jesús. Él estaba en el templo fingiendo ser uno de nosotros, pero siempre enseñó contra nuestro templo. Entonces, lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra Constitución y nuestro libro sagrado. Pero, el nuevo Pilatos, ¿cómo se llama? Comandante Lisias. Mira, nunca lo olvides, el comandante Lisias intervino porque él alega ser ciudadano romano. Al interrogarlo usted verá claramente que todo lo que dijimos sobre él es verdad. Mira la inteligencia. Mira la astucia. Entonces, el nuevo Pilatos, en la vida de Pablo, es Lisias. Y él es citado al final por el abogado del templo, que es Tértulo. Y él es citado exactamente para mostrar por qué, hasta ahora, Pablo no ha muerto. Quiero decir, quien interviene aquí, y es por eso que él está aquí, es el comandante militar principal, coronel, general. ¿Qué cosa? No. Entonces, el gobernador dio la palabra a Pablo, que dijo, sé que hace muchos años. Pablo hizo lo mismo. Astucia. ¿Serpiente para quién es? Serpiente. Serpenteando. Imagina si Pablo aquí se pone a hacer de tonto. Y dice, oh, gobernador, estoy irritado con esto aquí. Él hizo igual que el abogado del templo. Él dijo, sé que hace muchos años has sido juez en esta nación. Entonces me siento seguro de ser juzgado por ti. Listo, ya puso al gobernador en apuros. Ya puso al gobernador en apuros, ¿verdad? Fácilmente podrás verificar que hace menos de 12 días fui al templo judío para adorar a Dios. Mira el lenguaje. ¿Por qué hace eso? Para no ser condenado. Y allí me arrestaron, siendo que yo solo estaba allí presenciando su culto. Cuando me arrastraron, me golpearon, me arrestaron. Esa es la verdad. Jamás podrán probarte que yo estaba alterando la libertad religiosa o el orden social.
Y cuando hablo de libertad religiosa, es exactamente eso. No sé si recuerdas, pero Pablo solo estaba participando en las ceremonias. Ese día, realmente, Pablo no dijo nada. Otras veces, Pablo habló, pero esta vez, nada. La única cosa que el abogado de la época, Tértulo, acertó sobre mí es que sí, siendo romano y judío, adoro al Dios de Israel y soy profesor de la escuela de Jesús, que ellos llaman secta. ¿Quieres decir, ahí, en tu Biblia está, la única cosa que está correcta sobre mí, confieso, es que soy líder de esta secta? ¿Qué es así como lo llaman? No. Me llaman líder de la secta, el hereje. Pero, en realidad, creo en todo lo que está en su Biblia. Y tengo la misma fe, la misma esperanza. Sin embargo, enseño que todo lo que está en la Biblia se cumplió en Jesús. Esa es la única diferencia. Entonces, con la conciencia limpia, ante Dios y los hombres, después de estar ausente por varios años, vine a Jerusalén para ayudar a mi pueblo. Hasta el punto de participar en un culto de ellos, respetuosamente. Ese maestro de Nazaret es un pecador. Todos ustedes. Este hombre es peligroso. Ah, pero solo estoy comenzando. ¿Sabes lo que veo aquí? Pedro y Juan curaron al cojo más famoso frente al templo. Envidia, azotes, persecución, prisión cinética. Pablo y Bernabé curaron al hombre más famoso, cojo, lisiado, allí, frente al templo pagano. Recibió flores, honores e incluso se arrodillaron ante él, diciendo, ustedes son los dioses Herodes y Dios gracias. Aquí, lo mismo. Pablo fue juzgado en el Sanedrín del templo. Golpe en la boca. Querían despedazarlo. Aquí, juzgado en el templo, en el Sanedrín de los paganos. El palacio de Herodes, Sanedrín de los paganos. ¿Cuál es el trato? Escuchan hasta el final. No interrumpir. Ellos respetan. No le golpearon en ningún momento. ¿Le golpearon? No. ¿Interrumpieron? ¿Entiendes que solo aquí ya hay una revelación así, brutal? Es magnífico. Gente de Dios, Winston. Por él, santo amor de Dios, Josimar. No, mira. Estás en el lugar del que estás hablando. Y que se suponía que era de Dios, de Jesús, del templo, de la Biblia, de la religión. Te interrumpen, te golpean, te amenazan. Tienes que salir de allí escoltado. ¿Estás en el lugar de los paganos? Los pecadores, los promiscuos, los libertinos, los avaros, los liberales. Y la cordialidad, el respeto, la defensa, la justicia. ¿En qué momento están interrumpiendo su palabra aquí? ¿En qué momento están dando bofetadas, ridículas, innecesarias? ¿Una violencia absurda en nombre de Dios? Entonces, Pablo dice, vine a ayudar a mi pueblo. En realidad, ¿sabes lo que vine a hacer? Vine a ayudar a mi pueblo. ¿Sabes lo que significa venir a ayudar aquí en el original? En el original es, pagué, porque tenía que pagar para el templo. Tenías que pagar. Y, a petición de Santiago, pagó para afeitarse la cabeza él y 4 hombres. Pagó los costos de las adoraciones ceremonialistas del templo que tenía que pagar. Era un evento de 7 días que tenía el templo y, según la costumbre judía, pagó para 4 personas. Hacer todo eso, quiero decir, aún vine a ayudar yo. Solo vine a hacer el bien. Vine a participar respetuosamente. Entonces, el gobernador Félix, una cosa que tengo que decir aquí, profesor Altair. Un día lo verán, y no un día, sino a partir de un día llegará ese día, lo verán, y no solo ese día, sino muchos otros días. A partir de ese día.
El profesor Acle yendo a templos, a iglesias y participando con ellos. Y entonces muchos ex, que no conocen nada de esto aquí me atacarán. Porque una cosa son los falsos alumnos del ex. Hoy que fingen, tienen un pie en el ex y un pie en la iglesia y nunca se desistemizan y siguen yendo a las iglesias a escondidas y se quedan, ¿sabes? Ve, quédate allí, no finjas, no te condenes, no me veas, quédate en la iglesia. A menos que ya lo hayas entendido, entonces ya estás condenado. Pero nosotros, que ya lo entendemos, volvemos a la mitad de la montaña, como siempre, a la mitad del puente, cedemos. Esa es la concesión de Pablo, al punto de raparse la cabeza. Pero Pablo hizo eso por causa de Santiago. Pero Pablo hizo eso. ¿Funcionó? No, no funcionó. Pero, en algunos momentos, dentro de nuestro contexto, de nuestra realidad, en nuestros tiempos, vamos a ceder en algunos momentos. Como, por ejemplo, en los cafés filosóficos donde recibo pastores aquí. Y escucho cosas horribles y no refuto. Y cuántas veces en esos cafés filosóficos fui inmensamente criticado, que la gente decía, no refutaste al pastor. Mira la mentalidad de las personas, de mis propios alumnos. Diciendo que tenía que escuchar al pastor y no quedarme callado, que tenía que refutar al sacerdote. ¿Qué creen que haré si algún día estoy en una iglesia? No sé si lo saben, pero en el encuentro de Sao Paulo, había un profeta allí. En 2019, había un profeta y vino hacia mí, algunos son testigos. Y él puso la mano en mi cabeza y entregó una profecía. Allí, en 2019. ¿Sabes lo que hice? Bajé la cabeza. Esperé a que terminara. Terminó todo. Dije, terminó. Está bien, eso es. Entonces respetamos. Aunque esté absolutamente equivocado, y, dependiendo de la oportunidad, refutamos, pero en el momento adecuado. Cuando el gobernador Félix escuchó todo esto. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que dice Lucas? Félix conocía a Jesús. Y es interesante, más interesante, es aún más profundo. El abogado del templo y los líderes del templo Ananías llamaban a Pablo líder de la secta de los nazarenos, el hereje. ¿Por qué nazareno? Se burlaban, porque nada bueno viene de Nazaret. Nazaret es un lugar de gente mediocre. Entonces decías así, secta de los nazarenos, para decir que de allí no viene nada bueno. Es como si dijeras hoy así, por ejemplo, aquí en el sur, es de la secta de los nordestinos. Gente de aquí que no le gusta, o de la secta de los africanos. En fin, depende de tu desprecio, de tu prejuicio, de tu odio, de tu rabia, no sé. ¿Entiendes? Sí. Solo que para el gobernador Félix, que es un pagano romano, que no es de la Biblia, que conocía mucho sobre Jesús, él pospuso el caso judicial, no tomó ninguna decisión. Y llamaba a Pablo profesor del camino. Entonces, mira, ¿cómo llama el gobernador pagano a Pablo? Profesor del camino. Y ya Ananías, líder del templo, ¿cómo lo llama? Líder de la secta de los nazarenos. ¿Estás entendiendo? Ahí quieren respeto. ¿No viste lo que dijeron? Vas al hospital, vas a recibir una bofetada en la boca. ¿Cómo quieren respeto de esa manera? ¿Cómo crees que me van a llamar? El muchacho de los no creyentes. Y tienen respeto. Pero si me presento ante el gobernador pagano, el gobernador me llamará líder de la escuela de Jesús. Es difícil, ¿no es así? Bueno, difícil. ¿No es difícil? No es lo mismo. Hoy es lo mismo. Solo cambia la época. Solo cambia la época. Cuando llegue el comandante Licias, el nuevo Pilatos, decidiré el caso de ustedes. Y ordenó que mantuvieran a Pablo bajo custodia, que fuera protegido.
pero que le dieran cierta libertad y permitieran que sus amigos lo visitaran y lo ayudaran. Entonces podían incluso venir, visitarlo, llevarle comida. Mira el trato que está recibiendo de los paganos. Mira el trato. Varios días después me pregunto, ¿todavía están en ayuno? Ya habrían muerto todos, ¿no? Varios días después, Félix vino con Drusila, su mujer, que era judía. Mandó llamar a Pablo para escuchar más sobre Jesús. No sé si fue una petición de él o de ella, porque él conocía sobre Jesús. Solo sé que creo que algo tiene relación con ella. Creo que por ella no saber y él debe haberle contado, y ella dijo, mira, quiero escuchar sobre él. Y les pregunto a ustedes, ¿la mujer de Pilatos no era también así? Sí. ¿Va a suceder de nuevo? La mujer de Pilatos es lo mismo que Drusila. Y lo más increíble es que esta cosa de mujer judía es hoy idéntica. El primer ministro de Inglaterra no tiene una esposa judía actualmente. La esposa de él, el esposo de Kamala Harris, no es Doug Emhoff, judío. ¿Ha cambiado algo? El mundo es el mismo, gente. Cambia los personajes y mantiene el guión, profesor. La historia es increíble. Es increíble. Estamos realmente en un holograma. La Matrix es un juego. Cuando Pablo comenzó a revelar la verdad al gobernador, asustado, él y su esposa dijeron, no, mira, esto aquí es muy increíble. Esto aquí es demasiado hermoso. Félix recibió a su esposa judía Drusila. Drusile. Ahí está ese profesor Pablo, tema de Jesús, hablaba mucho de Jesús hace 30 años. En fin, es una historia interesante. Dice que murió y resucitó, así que vamos a escuchar un poco de él. Cuando Pablo comenzó a hablar la verdad, Pablo habló de dos temas, resurrección y dominio propio. No sé por qué Pablo habló dominio propio. No sé, solo sé que está hablando de dominio propio. Es ego, no sé, solo sé que se puso pesado, dominio propio. Dominio propio, sabes que es un tema pesado que va en contra del ego humano, ¿verdad? Hablar de eso frente a un gobernador no es fácil. Asustado. No de no golpear como los religiosos del templo, de la iglesia, de la Biblia. Por asustado. Con la verdad que Pablo hablaba, él y su esposa dijeron, este asunto me deja incómodo. Me da miedo, sinceramente. Basta por ahora. Puedes irte. Si estoy listo, en otro momento te llamaré de nuevo Pablo. ¿Cómo no han cambiado las cosas, verdad? ¿Sabes cuántas veces en mi vida me he sentado con alguien para enseñar la verdad y la persona dice, basta por ahora? No estoy contando, estas palabras duelen mucho. ¿Vamos a fijar otro día? ¿Sabes cuántas veces en Valdar y Camboriú las chicas que os conté, ellas llegaron, fui a la pizarra, lloraban? Ellas dijeron, Pala, vas a arruinar nuestra vida, nuestras vacaciones. Me acuerdo de una familia que os conté, ayer todavía, que pasé horas hasta que amaneció enseñando la verdad, y les probé la verdad y los dejé sin palabras. Al día siguiente, en el desayuno, fui a sentarme con ellos y pensé, ¿vamos a glorificar a Dios por lo que ocurrió ayer? Me miraron y dijeron, ¿sobre ayer? No, sí, nos dio amnesia. Les dio amnesia a ellos, los religiosos. Porque habían sido convencidos, no tenían palabras, no tenían argumentos, y dijeron, mejor es olvidar. Quizás el gobernador miraba a su esposa y veía que su esposa se estaba sintiendo incómoda. ¿Por qué? Estas personas vivían en el más alto lujo. Y la verdad es incómoda. Y veían que Pablo tenía la verdad.
Eso es lo que duele más. Pero es una verdad que no querían escuchar todavía. Pero Lucas revela que, de manera corrupta, él pensaba que Pablo podría ofrecer una gran cantidad de dinero para liberarlo de la prisión y concederle la victoria en ese proceso judicial. Pensó, ciudadano romano, esa escuela de Jesús ahí tiene muchas donaciones. Pablo podía darme un buen dinero. Si él me ofrece un buen dinero, lo libero. Eso lo dice Lucas. Eso es una observación de Lucas. Como si Lucas dijera así, yo creo que ese gobernador, él no quería la verdad, no, él quería realmente. Era el dinero de Pablo. Lucas está diciendo, así que Lucas dijo esto aquí, mira lo que dijo Lucas. El gobernador llamaba a Pablo para hablar, frecuentemente. Pero, por cierto, sin la esposa, ¿verdad? Y, por cierto, también esa cosa, vamos a hablar de todo, menos de... Con miedo de perder el apoyo de los fieles y de los líderes del templo en Jerusalén, el gobernador Félix mantuvo a Pablo detenido. ¿Por qué? Porque no podía perder el apoyo político de la dirigencia judía. Pasó. ¿Cuántos años? 2 años. Pregunto, ¿los judíos siguen en ayuno? Es imposible. Félix fue sucedido por el nuevo gobernador Porcio Festo. Hechos 25. El nuevo gobernador Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Y allí los principales líderes del templo se reunieron con él, presentando nuevamente las acusaciones contra Pablo. Mira, han pasado 2 años. Y Pablo, ahí está. Pablo está muy tranquilo, ¿verdad? Porque está en el palacio de Herodes, comiendo bien, súper seguro, viviendo bien y esperando el juicio. Les pregunto a ustedes, ¿ha cambiado algo? No. Igual que hoy, ¿verdad? Esa justicia amorosa, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, nunca avanza, nunca juzgan de una vez, ¿no? Cuando llaman a otro juez, ya es otro juez, otro gobernador, hay que contar la historia. Todo, de nuevo. Pidieron a Festo el favor de transferir a Pablo a Jerusalén. ¿Nuevo gobernador? ¿Qué hicieron los líderes del templo? Ya no es Félix. Ahora, el nuevo gobernador de Cesarea es Borso y Festo. Vaya, ¿se olvidaron? Son como tigres, llenos de odio en el corazón, no sueltan, no olvidan. Han pasado 2 años y todavía tienen odio en el corazón, no perdonan, no olvidan, no lo borran. ¿Qué están pensando? Vamos, allá. Ahora, ¿un nuevo gobernador? Lo conseguimos. Con un abogado. Mira aquí, transfiere a Pablo, para nosotros, en contra de sus intereses, incluso. Pues estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Ahora hay un nuevo gobernador, ¿verdad? De Félix a Festo. Festo respondió, algunos de vosotros, líderes del templo, venid conmigo y presentad de nuevo las acusaciones que tenéis contra este hombre, para que pueda entender el caso. Ve que siempre hacían tijera. ¿Qué hacían siempre estos gobernadores romanos? Desde Pilatos, Festo, Félix, todos ellos. Tijera. Esa cosa así. Por supuesto. Vamos a tomar un cafecito. Dice ahí vamos a quedar de nuevo, fingiendo que está atendiendo y no está atendiendo. Nada, igual que Netanyahu hace con Biden diciendo, voy a atacar, llega por la tarde y ataca. Es exactamente eso, habiendo pasado con ellos 8 a 10 días. Convocó a Pablo nuevamente en el tribunal. Delante de ellos, todo de nuevo. Cuando Pablo apareció, los líderes del templo gritaban, haciendo diversas acusaciones sin pruebas. ¿Por qué? Ellos planearon esto. ¿Conoces ese teatro? Cuando Pablo entre, gritamos las acusaciones, mostrando nuestra indignación y convencemos al gobernador. De nuevo. Cuando el gobernador vea nuestro odio contra él, se convencerá. No querrá tener problemas con nosotros. No querrá tener problemas con el templo, ¿verdad? No querrá tener problemas con la religión, ¿no es así?
Esto es tan real, porque si hubiera una persecución hoy, que volviera a interferir, que volviera a GT hoy, comenzara la GT, macro GT, contra X, contra vosotros, si sucediera con los cristianos originales, escuchen bien, ustedes saben muy bien lo que sucede con el gobernador, con el presidente, con el senador. Yo no voy a tener problemas con la iglesia evangélica, que son 50 millones de fieles. El 30% de Brasil. No voy a tener problemas con la Biblia Sagrada, no voy a tener problemas con los católicos, 60 millones de católicos. Eso no es, sí, no es lo mismo. Ah, que eres muy coherente. Dices cosas increíbles. Pero es difícil. Hay cosas que están por encima de mí. ¿Recuerdan el PL 4606 o ya lo han olvidado? Está ahí. Hoy mismo eché un vistazo y no hay ninguna actualización. Está parado desde el año pasado. Ese PL va al Senado. Y ni siquiera Lula, que dice estar en contra del sistema judeocristiano, hizo algo. ¿Qué hizo Lula? No, la Biblia es un patrimonio cultural, religioso de toda la humanidad. No vamos a tocar eso. Deja ese proyecto. Hasta Lula. ¿Es lo mismo o no es? Entonces, no piensen, gente, que el final de la historia va a ser diferente. Estamos en la misma historia. Por eso la Biblia es un libro de referencias. Porque es una referencia para que pases por eso de nuevo. Y por eso existe el Padre, porque el Padre transmite al Hijo lo que él vivió, para que el Hijo no lo pase. Por eso existe, profesor, Escuela de Jesús y la Biblia, para que sepas que, como alumno de estos tiempos y ahora, vas a pasar por lo mismo que los otros alumnos del pasado pasaron. ¿No es así? Habiendo pasado con ellos esos 8 días, convocó a Pablo al tribunal de nuevo. Todo de nuevo, habla. No, solo recuerdo que la Biblia también es el libro de la vida y de la muerte, ¿verdad? Eso, todo, está ligado a las elecciones, ¿verdad? Entonces, Pablo hizo su defensa nuevamente. No he cometido ningún crimen contra la Biblia, el templo de ustedes, o contra César. Esto aquí prueba que aquello que gritaron en el teatro, cuando él entró, llamaron a Pablo, Pablo entró en el tribunal. Eran exactamente esas 3 cuestiones, Biblia, templo, César. Es decir, estaban repitiendo las mismas acusaciones hasta ver si convencían a un gobernador. A ver si cuela. No sé qué día de estos, en el Louvre sobre Louvre con Altair, estaba aquí nuestro Señor. Incógnita. Y él dijo que el profesor Arco hace autopsias. Me gustó su término. Hace autopsias de la Biblia. Es por ahí. Es un escrutinio completo. Esa autopsia de la Biblia que muestra que siempre eran esas 3 acusaciones las que llevaron a Jesús a la prisión. Y ahora, Pablo, Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, preguntó a Pablo: mira el favor político. ¿Estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí acerca de estas acusaciones? Es decir, ya que eres tanto judío como romano, yo voy para allá. Y organizamos un tribunal allí. Y así, complazco a los judíos y a los romanos. Es decir, dijera. Pablo respondió: vamos a ver si Pablo acepta. Es una trampa. Estoy ahora ante el tribunal de César. ¿Dónde debo ser? Juzgado. ¿No sería justo ser juzgado allí nuevamente? Si hubiera cometido un crimen, no tendría ningún problema. Paga por mis crímenes. Pero como soy inocente, apelo al César. Quiero que guardes esta historia de apelar a César. Interesantísimo, ¿verdad? Él percibió la intención. Vio al gobernador siendo llevado por ellos y dijo: yo voy aquí. No voy a caer en eso. Jerusalén no vuelvo más. Porque en el corazón de Pablo estaba lo siguiente: ya he testificado la verdad en Jerusalén. Ahora mi vida es Roma. Y se acabó. No vuelvo más a Jerusalén. Después de haber consultado a sus consejeros, el gobernador Festo declaró: ¿apelaste a César? A César irás. Él consiguió lo que quería.
exactamente lo que quería, terminar en Roma, en Europa. Unos días después, llegó alguien más poderoso. El rey Agripa y Berenice, su esposa, llegaron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Por qué? Porque es el nuevo gobernador. Gente, escuchad esto. Dado que estaban pasando muchos días allí, Festo explicó el caso de Pablo al rey, que es una especie de nuevo Herodes. Al saberlo, el rey Agripa pidió conocer a Pablo y escucharlo también. Entonces, ahora el rey quiere escucharlo, está curioso por saber sobre Pablo. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron con gran lujo y entraron en la sala de audiencias con los altos oficiales y los hombres más importantes de la ciudad. Entonces, las personas más importantes del país están reunidas ante Pablo. Es decir, que despedida triunfal de Pablo y de Israel está en el Congreso, en Brasil, está en el Supremo, está en el lugar más alto de Israel. Y aquí, dijo, siempre comienza la defensa con él, y mira cómo le va bien. Gran rey Agripa, los líderes del templo en Jerusalén quieren la muerte de este hombre. Aquí, de hecho, es Festo, presentando a Pablo a Agripa. Pero como no veo ningún crimen en el que merezca pena de muerte, que merezca, porque él apeló al emperador, César, para decidir. Entonces enviarlo a Roma. Entonces, el rey Agripa le dijo a Pablo, y aquí ya estamos en Hechos 26, que no debería haber sido subdividido. Tienes permiso para hablar en tu defensa. El primer festival le presenta a Paul la gripe. Y ahora sí, la gripe, sabiendo, ya preconsciente, dijo, Paulo, defiéndete. Rey Agripa, me considero feliz de poder estar hoy en tu presencia para hacer mi defensa contra todas las acusaciones de los líderes del templo, especialmente porque estás bien familiarizado con todas sus costumbres y controversias. Por lo tanto, te pido que me escuches pacientemente. Él pide paciencia. Y, así como lo hizo con Félix, lo hace con Festo y lo hace con Agripa. Mucho más serio ahora, con Agripa, ¿qué hace con el presidente, que es el rey? Él responsabiliza al rey. ¿Recuerdas contra Félix y Festo? Él dijo así, ustedes juzgan muy bien, entonces juzgan muy bien. Voy a juzgar mi caso. Ahora, con la gripe, ¿conoce estos temas? ¿Ya lo responsabilizó? Está al tanto de todo, ¿verdad? Puesto que eres un rey muy bien informado, entonces. Quiero decir esto, gente, hay que valorarlo. Y escuchar. Cuando estés frente a un tribunal, de alguien, de un líder del tiempo, del sistema, del judicial, del militar, del político, del ejecutivo, de lo que sea en tu vida. ¿Cómo crees que el profesor dice que tenemos que actuar? Está aquí, tenemos que ser así. Y esto prueba cuán equivocadas están las personas que salen de las iglesias, que salen con ese rastro, que yo intento, muchas veces, liberaros. De ese reaccionismo político ridículo, tenéis odio a los políticos y rabia al sistema, rabia de esto, rabia de aquello. ¿Está bien eso? Está mal. El profesor Arceus siempre sabiamente intenta liberaros, ¿verdad que sí? Sí, imagina a una persona desiglesiada, rencorosa, reaccionaria, ¿va a hablar así? Me considero feliz por estar en tu presencia. Va a hablar así, no va a hablar así. Va a ser hostil a la política. Tienes que aprender a respetar a las autoridades, así que respeta aquí y allá. Ahí respetó. En ese nivel, en ese tono, comenzó a hablar sobre su vida, que, en resumen, aquí vamos a abordar. Yo ya fui fariseo. Celote, legalista, fiel, devoto a la Biblia y al templo como ellos. Pero ¿cómo me convertí? Alumno de Jesús. Y profesor de la escuela de Jesús, soy condenado solo por enseñar en contra de sus tradiciones religiosas. Antes de eso, yo mismo perseguí lo que pensaba ser la secta de Jesús, al punto de forzarlos a blasfemar. Aquí, Pablo confiesa
que en esa época él forzaba a las personas a mentir. La gente sabe esa cosa que hacen los policías, ¿verdad? Que a veces algunos policías, ¿no? Abusos de autoridad hacen eso. Llegan o golpean. Ya he sabido de casos de disparar pólvora para hacer que la persona confiese lo que existe y lo que no existe. Entonces, él forzaba a las personas a cometer un error con su boca, en su habla, para incriminar, según la Biblia, que era la Constitución. Porque ¿qué era Pablo? ¿Qué le está diciendo al rey? Rey Agripa, yo era juez de herejes. Es decir, esto que ustedes están haciendo hoy aquí, yo también lo fui. Yo ya fui un juez contra aquello que yo pensaba que era una secta, aquello que yo creía que era hereje. Pero, ahora, volviendo a Jerusalén, fui arrestado y golpeado en el patio de su templo, y estoy aquí preso, aún vivo. Todavía vivo. Voy a poner aquí, o mejorar, aún vivo, con la ayuda de Dios, y es real. En tiempos en que Dios interfiere, aquí directamente o indirectamente, volverá a interferir, es decir, ¿por qué Pablo está vivo todavía? Si no es Dios, ¿verdad? Entonces, el único crimen que dicen que cometí es enseñar que Jesús es el Cristo, predicho por toda la Biblia. Entonces el gobernador Festo interrumpió la defensa de Pablo y dijo, en voz alta, cuando él dijo así que Jesús es el Cristo y que Jesús resucitó de los muertos, siempre. Esa cuestión es difícil de aceptar. Y si estás loco, Pablo, mira la frase del gobernador Festo. Siempre digo que lee mucho. La Biblia deja a la persona loco. ¿Sabes? Puse esto aquí porque ve a ver en tu Biblia lo que está escrito. Festo dijo, estás loco, Pablo. Esas personas que estudian demasiado se quedan así. Esas personas que estudian demasiado la ley se quedan así. Esas personas que creen en esas cosas se quedan así. Es increíble, ¿no? ¿Es la misma historia de hoy o no? Mira lo que respondió Pablo para que aprendas a responder a estas cuestiones. Cuando te llamen loco, estás estudiando demasiado, estás buscando la verdad. Aprende de Pablo. No estoy loco. Excelencia, Festo. No perdió la cordialidad. Lo que estoy diciendo es verdadero, coherente y inteligente. Entonces, imagina, si no hablara así, confesaría que estaba loco. Hay gente que ya pierde la cordialidad. Entonces, el rey Agripa le preguntó a Pablo, ¿crees que en tan poco tiempo puedes convencerme de hacerme cristiano? Es decir, ¿crees que de la manera en que estás hablando, parece que crees que yo, el rey, voy a ser un alumno tuyo? Pablo respondió, en poco o en mucho, deseo que no solo tú, sino todos los que hoy me escuchan se conviertan en lo que yo soy. Pero, claro, sin estas cadenas. Muy bien. Eso es. Espero que no solo tú, sino todos sean alumnos de Jesús, de la escuela de Jesús. Sea hoy, sea mañana. Sea ya, sea ahora, o tarde, mucho, en muchos años, pero que todos lleguen allí, ahora, libres, y no presos injustamente, como yo. Oh, rey Agripa, el gobernador Festo, el rey Agripa, el gobernador Festo y Berenice concluyeron, entonces, la audiencia, y, levantándose, salieron del salón principal, del tribunal, y dijeron entre ellos, en realidad, loco o no, Pablo no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Al punto que él no perdió la cordialidad. No perdió la elegancia, no perdió la coherencia. Al punto de que el rey Agripa le dijera al gobernador Festo, y aquí terminamos, podríamos soltarlo. Hoy, pero ahora que ha apelado a César, es mejor dejarlo ir. Es decir, cuando dijeron,
vamos a agradar a los judíos. ¿Sabes qué? Yo seré tu juez allí en su templo. Si resolvemos esta cuestión allí, porque todo comenzó allí, se resuelve allí, y así hago tesoro y agrado a todo el mundo. Entonces Pablo dijo, no, 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 no. Aquí hay mala intención. ¿Sabes qué? Apelo al César. El último recurso. Este es el último recurso que se hace. Apelo al César. Romano, última instancia, Tribunal Supremo Federal. Solo que eso lo condenó. Pero era eso lo que él quería. Si él no quisiera eso, si simplemente continuara, él continuaría. Y es eso lo que quiero decirles, que es increíble. Ese suicidio de la misión. En esos tiempos, en aquella generación, en aquel microapocalipsis. Porque les pregunto, si Jesús quisiera, ¿habría continuado vivo por muchos años? Si él quisiera, podría ser rey de Israel, dar un golpe militar y tomar todo. Y Pablo podría continuar vivo hasta la muerte. Porque logró, con persuasión, convencer a muchos gobernadores, hacer muchas alianzas, un solo hombre. Un hombre que ya no tiene autorización, ni autoridad, ni nada. Porque es un ex face, ex celot, ex juez, ex sanedrín. Ex ciudadano romano, ¿qué importa este hombre? No tiene ninguna importancia para un sistema ya formado. Pero ir solo con sus alumnos de la escuela de Jesús, que no eran importantes para la sociedad, porque da igual, esos alumnos de la escuela de Jesús, que solo molestan, solo se rebelan contra lo que ya está establecido. Pero, aún así, con la sabiduría que tenía, lograba ser amigo de reyes, de gobernadores. Y fíjate que el propio rey Agripa, que es el rey de Israel, su deseo era, liberen a este hombre. Increíble, ¿verdad? Es decir, este es el camino de Jesús, aunque no debas nada, porque no fuiste un alborotador. No perturbaste la libertad religiosa, no perturbaste el orden social. Pero te entregas. Por algo mayor. Y en nuestros tiempos de macroapocalipsis, ¿cómo será? Es demasiado hermoso. Todo esto es muy profundo, muy hermoso. Estamos llegando, lamentablemente o afortunadamente, al final de Hechos. En la próxima clase, 22, ya terminamos Hechos y comenzamos con Romanos. Aquí no hay arrebatamiento, aquí hay Marte.